Bueno, la verdad que este panel me hace especial ilusión porque realmente vamos a hablar de un tema distinto, ¿no? A veces en el mundo startup te hablan de animales, ¿no? Distintos y tal. Y oye, pues el que no es Don Benarios, no sé qué, tal. Bueno, hoy hablaremos de las empresas Gacela, que pienso que da un enfoque muy potente a lo que es el ecosistema emprendedor a nivel español. Es por ello que hoy tenemos con nosotros bueno, en este caso tenemos perdonad un segundito, me he perdido ahora mismo. Tenemos dentro de lo que es la sesión de hoy una presentación de Alex Pons con la parte como director de Economía y Finanzas de la Fundación Cotec. La Fundación Cotec ahora lo explica directamente él todo lo que es, pero hacen un informe muy potente sobre lo que son las empresas Gacela, lo que implican y el impacto que tiene en personas, en economía y en la sociedad. Con lo cual, Alex, bienvenido y muchas gracias. Y luego tenemos la suerte de contar con Rui como ejemplo real, porque estamos hablando de estas sesiones de teoría. Hemos empezado con Plug and Play hablando de, oye, innovación, tal, y lo bajamos al terreno para que se vea que es realidad. Entonces, oye, vamos a hablar de un informe muy completo y muy valorado, y gracias, Alex, por venir, porque realmente pues sabemos del esfuerzo de que consta venir aquí. Y luego, Rui, hablamos en detalle de tu situación. Con lo cual, Alex, bienvenido y todo tuyo. Muy bien. Buen día. Muchas gracias, Roger. Un placer estar aquí contigo y con Rui. Esta mañana vamos a hacer una pequeña incursión a un proyecto de Cotec que es uno de los proyectos que nos da más satisfacciones porque nos da bastante impacto mediático, nos da interacciones con nuestros miembros y sobre todo nos permite poner en valor la situación de un conjunto muy particular de empresas que son muy poquitas pero tienen un gran impacto en la sociedad. No son las protagonistas principales de este foro, no son las protagonistas principales del mobile, pero agradecemos a CaixaBank Day One que les dedique este espacio. Lo primero que os queremos contar es que desde Cotec, nosotros somos una fundación privada sin ánimo de lucro que analiza y promueve la innovación en España. Hemos elaborado hace unos días un informe que se ha dado a conocer en este mobile y que cuantifica que el 25% del valor añadido en Cataluña ya es digital. 1 de cada 4 euros del valor añadido que se genera aquí son digitales. Esto es 10 puntos más que hace 20 años, que cuando se inició este foro. Esto es 26.000 millones de euros más, lo que equivale a que Cataluña hubiera sumado, por ejemplo, el 85% del Producto Interior Bruto de Murcia, o el 85% de toda la producción del sector primario de España, gracias a la digitalización. A nosotros nos interesa medir el impacto de la innovación en la economía. Y gracias a ello podemos aproximarnos a cifras como estas. También a otras que confirmaremos en unos días, cuando actualicemos los datos de 2025, el empleo tecnológico crece. Por tecnológico entendemos 13 ramas de actividad muy concretas, tanto de la industria como de los servicios, que Eurostat, las estáis viendo, entiende que son tecnológicas. Vemos que a lo largo de los últimos años crecen al doble de velocidad que el conjunto del empleo. Vemos como incluso en los momentos más duros de la pandemia, incluso el empleo tecnológico siguió creciendo. Pero voy a aportar un dato. Barcelona nos sale como capital del empleo tecnológico entre las ciudades más grandes de España. Es aquella ciudad grande que tiene un mayor porcentaje de afiliados en las ramas más tecnológicas de la economía, pero además aquella ciudad donde este porcentaje más ha crecido a lo largo de los últimos años. Decía, nos interesa el impacto de la innovación en la economía y en la sociedad. Hemos visto cómo gracias a la digitalización hay más valor añadido. Hemos visto cómo gracias a la tecnología hay más empleo en la economía. Pero decía que a veces hay que entonar un poco el mea culpa porque parece que estas cifras surjan de manera espontánea. Y no es así. Es evidente que detrás hay unas condiciones de entorno que pueden ser más o menos favorables. En los últimos años han sido favorables, pero sobre todo detrás de estas cifras hay empresas y hoy
vamos a darles el protagonismo que se merecen. ¿Qué son las empresas Gacela? Hablábamos de animales. Hay un zoo completo de unicornios. ¿Qué más? Hay tigres, he visto leones. No, de todo, de todo. Nosotros hablamos de Gacela. Son aquellas empresas que en en un periodo muy corto de tiempo crecen mucho. Empresas que parten de 10 trabajadores como mínimo y que consiguen pasar de pequeñas a medianas, en la mayoría de ellas, en un periodo muy corto de tiempo de 3 años. Fijaros, en este círculo grande vemos el conjunto del tejido productivo. Tan solo el 7% de empresas tienen más de 10 empleados y este es un subconjunto, el 7,8% de ese 7%. Estamos hablando de una parte minúscula del tejido empresarial, sin embargo tiene mucho impacto. Le estamos exigiendo unas tasas de crecimiento que son muchas veces superiores a lo que la economía española creció en los últimos años. Si el empleo EPA creció un 4,8, un 1,8 y un 3,6, a estas empresas les exigimos crecer más de un 20% cada año. Y aquí lo volvemos a ver. Hay una parte muy importante de empresas de al menos 10 trabajadores que destruyeron o que mantuvieron empleo. Solo hay una mitad que creó y dentro de esa mitad, solo este 7,8 consigue tasas de crecimiento anual por encima del 20%. Empresas, por lo tanto, muy importantes en cuanto a su contribución a la generación de empleo. Empresas particularmente innovadoras. Nosotros hemos estudiado que en este caso de compañías hay una correlación positiva con la innovación, ya sea de proceso, de producto, de marca. Y vemos sus cifras de impacto en el empleo. Son solo el 7,8% de las empresas de más de 10 trabajadores, pero responsables de 2/3 de todo el empleo que generan las empresas de más de 10 trabajadores. Son solo este 7,8%, pero responden del 16% del incremento de facturación de las empresas de más de 10. Probablemente estemos en el momento en el que más empresas de este tipo hemos identificado, en torno a 8.000 en toda España, en el último periodo analizado, 2020-2023. Estamos trabajando en la actualización de este trabajo. 7,8% de las empresas de más de 10 o más trabajadores, cifras, todas ellas por encima de los máximos prepandemia. Y dentro de este subconjunto tan pequeño de empresas queremos poner foco sobre aquellas que además operan en los sectores más intensivos en tecnología de la economía, los que veíamos antes, ya sean de la industria o de los servicios. Y os podemos contar que sí, el porcentaje de empleo tecnológico en el conjunto de afiliados era del 6,8%, las gacelas que actúan, que operan en los sectores tecnológicos son del 9,7%. De modo que entre las empresas de alto crecimiento, los sectores tecnológicos tienen una presencia relativa más importante, que es algo sostenido, sistemático en el tiempo. Siempre hay más empresas de alto crecimiento en porcentaje en los sectores más intensivos en tecnología que en el resto de los sectores productivos. Y en estos sectores destacan especialmente programación y consultoría o actividades de investigación y desarrollo. Fijaros, este es el ranking de los 10 sectores de la economía española que en el periodo analizado consiguen generar más empresas de alto y rápido crecimiento. De entre estos 10 hay 3 que son estos sectores más intensivos en tecnología, investigación y desarrollo, que consigue un porcentaje de empresas Gacela del 18%, 17% programación y consultoría. Puede haber empresas Gacela, como hemos visto, en todos los sectores de la economía, pero es cierto que hay más en aquellos que utilizan la tecnología de forma más intensiva. Este es un mapa
en el que se ve cómo las empresas Gacela en general se distribuyen por todo el territorio, pero lo hacen de forma más intensa en Andalucía, en Baleares, en Canarias. Se ve el boom del turismo. Sin embargo, cuando ponemos foco en las empresas tecnológicas, es el norte, el noroeste y Madrid las comunidades, los territorios donde encontramos más empresas de alto crecimiento. Y en particular las encontramos en los municipios más grandes. En el caso de Cataluña hemos señalado, aparte de Barcelona, a Sant Cugat del Vallès, a Barberà del Vallès y a Montcada y Reixac, como 3 municipios que tienen un volumen de empresas Gacela, 538 en la ciudad de Barcelona, que en el caso de poner estas cifras en términos relativos sobre el peso que tiene el tejido productivo, vemos que nos salen todavía más municipios. De los 25 municipios donde la presencia relativa de empresas Gacela tecnológicas es mayor, 9 son catalanes. Cataluña lidera los municipios con mayor presencia de empresas Gacela, 6 están en Madrid y 3 están en la Comunidad Valenciana. Estos son unos datos de carácter cuantitativo, no os queremos abrumar con muchos más, simplemente destacar que algunas características de estas empresas que las diferencian, por ejemplo, de las startups. La mayor parte de empresas Gacela no vienen de startups, sino de empresas que ya estaban en el mercado y que, gracias a una apuesta por la innovación, como decíamos antes, de algún tipo de innovación o de combinación de ellas, derivada, por ejemplo, de un cambio generacional, consiguen estos impactos en el empleo tan positivos. Las Gacelas tecnológicas tienen una proporción también, están sobre representadas en empleo, en facturación y en activos respecto del conjunto de las Gacelas, y son unas cifras que además en el tiempo se van amplificando. Y también encontramos una característica que las diferencia del resto de Gacelas. Quizás cuando vamos al momento de la disolución y vamos a los sectores no tecnológicos, vemos qué ha pasado con las trayectorias empresariales de aquellas empresas que en el pasado identificamos como Gacelas. Vemos que aquellas que han dejado de existir en los sectores no tecnológicos, hay una mayoría que se han disuelto. En cambio, este porcentaje es muy inferior en el caso de los sectores tecnológicos, donde las fusiones por absorción son más grandes. Es decir, en términos generales y comparando con el conjunto, con las startups, vemos aquí como una vocación empresarial mucho más latente. En las startups quizás hay una ambición, unas ganas, un propósito de vender, que en el caso de las Gacelas y en particular de los sectores tecnológicos es más de generar tejido empresarial con impacto en el territorio, con impacto en el empleo. Tenemos muchos más datos, os animamos a bucear en nuestro informe para que veáis que estas empresas Gacela tecnológicas son especialmente internacionalizadas, tanto en lo que tiene que ver con exportación como con inversión, y que son rentables, son solventes, pero quizás donde encontramos debilidades en ellas es en que pueden tener ciertos problemas de liquidez. Y quería terminar simplemente con una idea que conecta con estas tensiones de liquidez. Nosotros hemos visto, quizás es uno de los elefantes que tenemos en esta habitación, en este foro económico, son los fondos europeos. Los fondos europeos que se terminan pasado mañana, en verano de 2026. Con estos fondos hemos conseguido impactos en el sentido de que se ha incrementado la digitalización de la economía, ha habido más empleo tecnológico, ha habido más empresas Gacela, pero quizás el mayor impacto de los fondos europeos en este tipo de compañías ha sido preservar ese capital empresarial en el momento más duro de la pandemia. Hemos visto como más de la mitad
de las empresas, casi un 60% de las empresas Gacela que identificamos hoy tuvieron por lo menos un trabajador de su plantilla en situación de ERTE ayer. Y por lo tanto, creemos que eso fue muy positivo, preservar capital empresarial para que ahora se haya podido desarrollar. Oye, espectacular, la verdad. Mil gracias, Leis, por el trabajazo, porque realmente esto, vuelvo a repetir, si hacemos el zoom desde como hemos empezado antes, es que encima ratifica, ¿no? Porque compañías del sector tradicional que incorporan la innovación, ya no sean de origen startup o no, haces que sean más eficiente, que contrates mejor, que seas más robusta ante la incertidumbre. Con lo cual, oye, enhorabuena por el trabajo. Comentaros también que CaixaBank, que es vicepresidencia, ocupa la vicepresidencia de Fundación Cotec, con lo cual orgullosos de estas sinergias al final, de trasladar estos mensajes, que seamos un poco el altavoz, ¿no? De que también puedan llegar a todos los miembros del tejido empresarial a nivel nacional. Y da la bienvenida a Rui. Rui, mil gracias por estar hoy aquí con nosotros. Rui es una realidad. Rui es el CEO de Buzap. Explícanos un poco, su compañía se enmarca dentro de estos crecimientos por encima de lo habitual y estaría enmarcada en esta denominación de Gacela en cuanto a crecimientos y a impacto. Entonces, cuéntanos un poco lo que es Buzap, lo que hacéis y luego entramos un poco más en materia, si te parece. Bueno, antes de más, gracias por la oportunidad de estar aquí y explicar lo que es Buzap. Nos dedicamos, es una frase muy corta, a la gestión de programas de movilidad corporativa. Esto sería como el pitch más pequeño de la historia. A partir de aquí, al final lo que hacemos es, hemos identificado que las empresas tienen una necesidad, y más ahora con temas de los problemas de la movilidad al trabajo, etcétera, de externalizar la gestión de programas de movilidad complejos. Entiéndase donde tú tienes turnos, tienes Black Fridays, tienes situaciones de demanda volátil o home office, donde antes 40 personas iban a trabajo religiosamente cada semana, pues ahora hoy voy el martes, pasado mañana voy el jueves, la semana que viene no voy. Entonces, claro, si quieres disponibilizar movilidad a tus trabajadores, o lo haces de una forma eficiente o al final es muy costoso. Entonces, hemos identificado que las empresas cada vez más necesitan, al igual que en logística, externalizar la gestión a alguien que sabe hacerlo mejor y de forma más eficiente porque lo hace multicliente. O sea, el 3PL de logística de toda la vida aplicada al transporte corporativo. Entonces, autobuses, que los autobuses de Martorell o de Volkswagen, etcétera. Más recientemente, las empresas empiezan a apostar por otras soluciones complementarias, como puede ser el carpooling o los taxis. Entonces, desde hace un año que estamos trabajando, y recientemente hemos comprado una empresa que incluso salió ahora hace poco en las noticias, para convertirnos en el one-stop shop single value proposition. O sea, la empresa nos contrata, nosotros gestionamos diferentes modos de transporte, pero después lo subcontratamos todo. Es decir, nosotros no tenemos activos, no tenemos autobuses, lo que somos pues una plataforma de tráfico y gestión. La tecnología para nosotros es un medio para un fin, no es el fin en sí mismo. Y gracias a esto, y habiendo empezado en Barcelona hace 10 años, ahora operamos en España, Portugal, Brasil, México, Estados Unidos, y hacemos unos pinitos en Italia y en Colombia, y movemos, si no me fallan los números, unos 80.000 personas al día en el mundo entero. O sea, las cosas van funcionando. Not bad, y crecemos al 98% anual desde hace 5 años. Brutal. 98% anual durante hace 5 años. Imaginaos el nivel de crecimiento de ventas. Entonces, un CAGR del 98 más o menos. No está mal, la verdad que es espectacular. En ese sentido, y me anticipo que quería hacer una pregunta a Les, pero te lanzo en línea a lo que comentas tú. O sea, ¿en qué punto sentís vosotros que el hecho de este crecimiento tan brutal os obliga a tomar decisiones clave que afectan un poco a la empresa en cuanto a la estabilidad, ¿no? Porque claro, para seguir este ritmo de crecimiento tan potente que evidentemente tu mercado te exige y que vosotros, vuestra propuesta de valor pues te permite acceder a ello, ¿en qué momento dices, uy, qué decisión clave tomas pues para intentar acompañar este crecimiento? Bueno, hemos tenido que tomar diferentes decisiones a lo largo de estos 10 años. Te diría que cada empresa y su historia pues probablemente
hace con que tengas que tomar decisiones estratégicas que te permiten llegar pues, donde estamos nosotros, y que no tiene por qué ser una receta, porque cada empresa es un mundo, y donde hay unas empresas pues, que tienen unas características concretas, la nuestra, como es muy operativa, pues tiene otras características. Yo te diría que para nosotros, yo creo que una parte muy importante, que como todos hemos fallado también, es un tema de cultura y talento. Al final, cuando tú creces al 98% promedio anual, y este año vamos a crecer casi un 50 y algo %, o tienes gente, uno, que es muy potente, dos, están motivados, y tres, tienes comida para alimentarlos, porque es gente ambiciosa, con ganas de crecer, o al final acabas cargando como founder todo a tus espaldas y no vas a ningún sitio. Entonces yo te diría que si quieres crecer a estos ritmos, más allá de que obviamente tienes que estar continuamente intentando predecir el futuro para poder ir por delante y ser el conejo, no el perro que persiga al conejo, ¿no? Y con lo cual tienes que estar continuamente innovando y siendo realmente pues, diferencial en tu propuesta de valor. Si no tienes un equipo detrás, al final acabas quedando solo. Entonces yo te diría que el éxito de Buzap ha sido, con todos sus fallos por el camino, y el más reciente lo hemos corregido hace poco, con un cultural reshape muy simpático que hemos hecho, yo te diría que es el talento. Sin talento no haces nada. Fantástico. En esta misma línea, con el informe, la información que has explicado detallada, ¿dónde crees o dónde habéis visto que fallan más a menudo las empresas Gacela? ¿Hay algún tema, algo que comentado hoy, el tema de talento es crítico realmente? ¿Hay algún punto más que consideráis que sea...? Yo estoy muy de acuerdo con Rui. Quizás este es el gran reto, la incorporación de talento. Nosotros, de hecho, nos fijamos en las empresas Gacela con la variable empleo, porque si nos fijáramos en la variable facturación o ventas, habría muchas más. Entendemos que si nos centramos en el empleo, estamos viendo un tipo de empresas que tienen un crecimiento más ordenado y que están más comprometidas con el territorio. Y para ellas es un reto. Es un reto poder incorporar todos estos profesionales, porque es como cuando un niño crece, la ropa se le queda pequeña, ¿no? Entonces sí, el talento y quizás también lo que contábamos antes, tensiones de liquidez. Y allí está CaixaBank Day One, claro. Sí, la verdad es que estamos aquí evidentemente por toda la parte financiera para ayudar en todo lo que haga falta a nivel de liquidez. Hombre, son temas clave al final. Si te paras a pensar, todo el tema de tesorería, de tesorería, ¿no? Que es el día a día de todas las compañías, y el tema del talento. Pero en una compañía que escala tan rápido como vosotros que estáis creciendo de forma muy, muy alta, claro, el tema de cómo... Está muy bien, ¿no? Oye, el talento a nivel global, pero vosotros estáis en muchos países. O sea, ¿cómo lo coordináis para asegurar realmente que tenéis siempre el mejor talento disponible en un sector tan concreto como el vuestro? Es una pregunta muy amplia. Muy complicada. Muy complicada. A ver, si hay algo que creo que caracteriza a Buzap, y tengo el CFO allí que no me va a dejar equivocarme, ha sido un rigor financiero, una disciplina financiera pues muy severa. Levantar dinero ha sido fácil, ahora es prácticamente imposible si no tienes un clear path to profitability, ¿no? Con lo cual, la habilidad de poder gastar el dinero que tienes que gastar estricto, controlando el ROI para asegurarte que lo que inviertes tiene un retorno, el no pasarte de espectáculo, ¿no? Hubo una fase donde levantar dinero era muy fácil, todo el mundo quería tener las mejores oficinas, pero las oficinas no generan clientes, entonces nosotros seguimos con oficinas malas, pero el negocio crece. Entonces, obviamente, esto hay que cambiarlo, pero a donde quiero llegar es, creo que el rigor financiero es muy importante, porque al final gastas allá donde tienes que gastar para poder generar dinero y llegar a un punto donde, como por ejemplo estamos nosotros ahora, donde ya somos EBITDA positivos, somos free cash flow positivos desde hace un par de meses, aunque este año será el año donde lo vamos a estabilizar, pero claro, después de 10 años quemando dinero, poder llegar a una situación donde tienes dinero en la cuenta bancaria y puedes casi financiar tu crecimiento orgánico con el propio dinero que generas, esto pues te da mucha tranquilidad, ¿no? Ahora, como toda startup digna, nos hemos quedado sin dinero 3 veces. Una vez llevábamos 3 meses sin dinero, pagando nóminas con el dinero de proveedores, que si hubiera ido mal, pues aún estaría pagando esa deuda. Quiero decir, hemos tenido nuestros pinitos, pero siempre hemos sido muy diría, estrictos en cómo gestionamos el dinero que tenemos. Tanto que nuestros inversores nos llaman, han puesto una frase, que es Stretch Money Specialists.
Somos especialistas en estirar el dinero, ¿no? Y gracias a ello estamos aquí, 10 años después. Muy bien. Aleix, a nivel, o sea, ¿qué crees que debería haber, si tuvieras que hacer un poco la receta mágica a nivel de público-privado, qué receta mágica debería haber para intentar conseguir que estos datos de Gacela se incrementen sustancialmente? Hablabas de fondos europeos, hablabas de temas de iniciativas, sobre todo de base tecnológica, ¿no? Incorporar la innovación en empresas tradicionales. ¿Qué crees tú que podemos hacer desde CaixaBank Day One, desde CaixaBank, alianzas como con vosotros, el ecosistema, para conseguir que realmente esto impacta en personas? Al final todo esto impacta en gente que todos conocemos y que realmente baja a la capilaridad. Sí, bueno, antes que nada estaba pensando que las tensiones de liquidez tienen solución, ¿no? Hay posibles fórmulas, ya sean públicas o privadas, para hacerles frente. Lo que ya no tiene tanta solución es una situación mucho más crítica que tienen las empresas que tienen problemas de solvencia, que en el caso de la economía española son, si hay unas 8.000 gacelas, hay casi unas 35.000 empresas llamadas zombies. En ese caso sí hay un problema y ese problema es mucho más difícil de abordar porque son empresas que tienen dificultades para incluso devolver los intereses de la deuda, ¿no? En este caso hay solución. Y lo que necesitamos es que haya más empresas Gacela. Como decíamos antes, fondos europeos se acaban. Hemos tenido una inyección extraordinaria de fondos europeos que vamos a evaluar si han tenido todo el impacto que podían tener, pero impacto han tenido. Y bueno, Busap en 2016 levantó 1,4 millones de un H2020. Fue la primera inversión en Busap, fondo perdido. Muy bien, enhorabuena. Y gracias a eso estamos aquí. Pues fondos europeos de carácter tradicional, ordinario, seguirán existiendo, pero estos extraordinarios de los Next Gen dejan de existir y hay que empezar a pensar ya en el mundo post-fondos europeos, ¿no? Y aquí a nosotros hemos hecho un ejercicio que permite medir el impacto de la compra pública como tractora de innovación del sector privado. Hay un objetivo en el muy cacareado pero menos leído informe Draghi de que más del 10, más del 20% de las compras públicas europeas promuevan innovación. Nosotros hemos analizado 9,5 millones de contratos europeos de más de 300.000 euros que están expresados en distintos idiomas, que se refieren a distintas tecnologías y vemos como la sensibilidad a la innovación de estos contratos es muy pequeña. Estamos hablando como del 0,03%, 0,05% cuando ponemos condiciones muy estrictas. Lo evaluamos de distinta manera, podemos ser más o menos estrictos en esta evaluación. Por lo tanto, el recorrido para fomentar innovación que puede favorecer estas empresas, la generación de empresas Gacela tecnológicas es clarísimo, sector público, pero también sector privado. Nosotros, si vemos que el sector privado, el sector público es insuficientemente tractor todavía de la innovación del sector privado a través del aprovisionamiento de bienes y servicios, entendemos que la política de compras de las empresas grandes también debería tener esta sensibilidad y muchas veces hay una barrera a contratar por primera vez con una empresa, ¿no? Y hay que articular los circuitos para hacer eso posible. Nos quedamos sin tiempo. Yo me gustaría, no sé si es que completar alguna cosa más, si no daríamos por cerrado el panel, pero la verdad, de todo lo que habéis comentado, yo tenía unas notas que quería compartir. Primero, que las gacelas no aparecen por casualidad. Realmente, lo que comentaba Rui, hay mucho trabajo, hay 3 veces casi te quedas sin caja, innovación, empleo, o sea que es admirable realmente la capacidad de resiliencia que tenéis en compañías como la vuestra, con lo cual nuestra más sincera enhorabuena por demostrar que si uno puede intentar aliarse con los mejores, al final las cosas salen bien y es un ejemplo y por eso queríamos compartir Busap con todos vosotros. Luego lo que también comentabas, que a todos los niveles, desde la empresa tradicional a las startups, necesitamos esta ambición emprendedora. Realmente hay que tomar decisiones difíciles y realmente es un ecosistema que no penaliza crecer. Es decir, que realmente estamos viendo que cómo aplicando la tecnología y la innovación en compañías tradicionales como las que estamos habituados, hacen más resilientes al cambio,
que contribuyamos más al tejido empresarial y al final hacer que la economía crezca y vaya mejor. Y por último, 2 llamadas a la acción. Por un lado, a los founders, pensar en escalar desde el minuto 1 con la tecnología. Y luego, a nivel de instituciones, en las cuales estamos nosotros inmersos, en pensar en este impacto y esta asociación público-privada, un poco lo que hemos empezado este año a hacer con Cotec, realmente es un lujo y tenemos que intentar impactar en lo que es la esencia también de CaixaBank, en las raíces de CaixaBank, de impactar en la economía y en las personas. Con lo cual, gracias a todos, enhorabuena por BusApp, todos los éxitos del mundo. Gracias. Y muchas gracias por venir. Gracias a todos. Gracias.